con la doctora que nos ofrecieron para hablar acerca de esta problemática, ¿no? Que estamos atravesando ya hace tiempo, pero que ahora es como que hay más casos y preocupantes. Sí, vamos a hablar con la doctora Rocío González. Ella es toda una científica especialista, sí, es doctora en neurociencias, es magíster en psicología también, bueno, tiene muchos títulos, es también becaria postdoctoral del CONICET, y con ella vamos a hablar de esta preocupación porque el Observatorio de Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia, que es en sí la Universidad Austral, realizó un informe acerca de los estudiantes argentinos. Es un llamado a la prevención, dice, en salud mental de adolescentes y jóvenes, y con ella vamos a hablar al respecto, sí, porque es la investigadora junto con otros colegas de ella que realizaron esta investigación, sí. Así que, Rocío, buenos días, soy Karina Cambiela, ¿cómo estás? Hola Karina, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? Muchas gracias por tu tiempo, sí, y por hablar de esto que nos tiene tan mal, ¿no? Y hoy justo hace un ratito abría el programa con esto de la desaparición de 3 chicas en La Matanza también, que todo conlleva, ¿no? A esto que nos preocupa un montón, que es el suicidio de jóvenes también, ¿no? Y adolescentes. Sí, la verdad que sí, son datos que nos alarman y también nos permite la posibilidad de empezar a trabajar y poner foco en la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? ¿Vos qué crees? O sea, ¿cómo ven ustedes a través de este informe? ¿Qué es lo que se destaca por sobre todo como para que estemos atentos los adultos y hasta los propios chicos, ¿no? Que pueden llegar a escucharte y dicen, pero esto o me pasa a mí o esto le pasa a un compañerito, a mi hermano, a mi hermana? Sí, a ver, en temas de cifras, lo que se destaca es que por primera vez en Argentina tenemos un récord histórico de tasas de suicidios en jóvenes mayores de 20 años, ¿no? Entre 20 y 29 años, lo cual no sucedía en años anteriores. Teniendo en cuenta que la tasa siempre es mayor en varones que en mujeres, o sea, tienen más riesgos los varones que las mujeres en esto, pero también otro dato importante es que es la primera vez que los suicidios son la primera causa de muerte en mujeres entre 10 y 19 años, ¿no? Pasa antes que tumores y accidentes, lo cual no sucedía desde el 2017 al menos, que fue el relevamiento que fuimos haciendo con los datos del Ministerio de Salud. Perdón, sí. Pero digo, en primer lugar, el tema de la salud mental en adolescentes y jóvenes, está el tema de sustancias, ¿no? Del consumo de sustancias. Sí, acá vamos a tener varios aspectos que fuimos relevando. Tenemos el consumo problemático, que puede ser con sustancias o sin sustancias, ¿no? El consumo de sustancias lo conocemos bastante, es algo que se ha difundido mucho, pero ahora sí. También una preocupación que están teniendo principalmente las escuelas es el consumo sin sustancias, consumo problemático conductual se llama, es esto del juego patológico también, sí. Donde los chicos mismos están bastante preocupados por la cantidad de compañeros, y bueno, ellos mismos pueden estar en esto, en donde tienen este problema de la adicción al juego, ¿no? Acá vamos a ver diferentes puntos que llaman la atención y que nos preocupan y que sería relevante poner foco para el trabajo. Es no solamente en las adicciones, sino también en los trastornos de alimentación, que está siendo muy preocupante, porque bueno, sabemos que actualmente los chicos ingresan a grupos de WhatsApp, de Telegram, para que tienen como fin ayornarse, digamos, en ser más,
que su conducta del trastorno alimentario no se vea tanto, entonces empiezan a desarrollar estrategias para que los adultos no lo detecten. Sí. Entonces acá tenemos que empezar a involucrarnos mucho más, estar mucho más atentos, mucho más cercanos a los adolescentes, ya sea en nuestro rol de adultos en función de padres o en función de docentes o cualquier tipo de adulto que pueda estar cercano a un adolescente o un joven, para ir detectando estas cosas, ¿no? Porque a partir de las redes sociales ellos van integrando también muchas herramientas y estrategias para poder seguir con estos trastornos o estas patologías. Rocío, perdón, yo no sé si vos notaste, o también los oyentes y televidentes de la Mix y los que nos están siguiendo en Facebook y en los canales de streaming, si notan el hecho de que los jóvenes se visten con ropa muy grande, y yo tengo la sensación que es para ocultar su cuerpo en el estado en el que están. Sí, acá recurren a un montón de estrategias, ¿sí? Una de ellas es el tipo de vestimenta, ¿no? que utilizan para cubrir precisamente la baja de peso, para cubrir también muchas veces las autolesiones y demás, que bueno, por eso como adultos tenemos que estar atentos a esto y ver la manera de acercarnos, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor en estos casos es la prevención, trabajar precisamente en la prevención, y en el caso de ver señales de alarma, sí recurrir inmediatamente a ayuda, no quedarnos solos como papás o solos como padeciendo esto, ¿no? Porque hay profesionales que nos pueden ayudar y saben qué hacer ante estas circunstancias. Sí, con el tema de la alimentación, por un lado, ustedes en este informe de trastorno alimentario hablan acerca de que 1 de cada 5 adolescentes manifiesta esto, ¿no? De la imagen corporal, entre un 6 y un 8% rechaza la comida y otros se dan atracones, ¿no? Sí, esos son los datos de UNICEF. Sí. Porque lamentablemente en esto no tenemos datos nacionales, o sea, de prevalencia nacional, ¿no? De cuánta cantidad de adolescentes y jóvenes están cursando algún tipo de trastorno alimentario. Hay datos, hay estudios hechos, pero son un poco más antiguos, ¿sí? Del 2010, en donde estudios de la UBA han mostrado precisamente que están alrededor del 20% más o menos de prevalencia en adolescentes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el trastorno alimentario se da más en mujeres que en varones, en este caso es al revés de los suicidios. Sí, y con respecto a los juegos patológicos, hay juegos que están en red y juegos también que ellos se hacen como para lastimarse o hasta asfixiarse, ¿no? Sí, ahí tenemos el problema de las redes sociales y lo que se impulsa en las redes sociales, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, son los challenge o los desafíos que se hacen en redes sociales, y acá lo que tenemos que tener en consideración es que en estas edades, en adolescentes más que nada, los más pequeños, estamos cursando en una etapa vital muy vulnerable a nivel psicológico, a nivel biológico también, porque se está como reconfigurando el cerebro, estamos como actualizando el software cerebral, más la revolución hormonal que afecta también el cerebro. Estamos ante un periodo muy vulnerable, y aquellas cosas que, por ejemplo, los adultos, ya de por sí, bueno, hay investigaciones que muestran lo que afecta al adulto estar mucho tiempo en redes sociales. Acá nos tenemos que ubicar la potencia que tiene el pasar muchas horas ante las pantallas para un adolescente, es decir, para un sistema nervioso que está en desarrollo y se está reconfigurando. Sí. Es muy dañino. Entonces estas cosas que quizás uno lo ve de adulto y dice, bueno, pero ¿quién podría hacer ese desafío? No, es algo que no es coherente o qué riesgoso, nadie en su sano juicio podría hacer esto. Bueno, estamos ante personas que su sistema nervioso se está desarrollando aún, ¿no? Y es un sistema nervioso, un cerebro adicto a la dopamina, que necesita el riesgo, la atención externa, la validación externa. Estamos en una época también
también en donde a nivel psicológico los adolescentes buscan pertenecer a un grupo, ¿no? Sí. Y buscan la popularidad, ser aceptados, esa validación externa, que después cuando ya somos más adultos esto baja un poco y uno está en búsqueda más de la identidad personal, de un sentido de vida diferente, pero en la adolescencia esto es muy importante. Entonces esto afecta. Por eso hay que tener también una mirada más amplia de ver qué referentes sociales y qué modelos estamos ofreciendo a los adolescentes, ¿no? Sí, y vos ves, Rocío, en sí, que los adultos, los grandes, los que tienen que estar ahí presentes, están cada uno en su mundo y se olvidan que tienen hijos, que tienen familiares chicos y deben prestar un poco más de atención. Y acá tenemos un problemón, porque, a ver, ¿qué no es lo que nosotros proponemos en el informe? Precisamente es que un factor de protección de todas estas conductas de riesgo es el desarrollo y el entrenamiento de habilidades emocionales, ¿no? Y para desarrollar y entrenarnos en habilidades emocionales, es decir, aprender a gestionar nuestras emociones, a percibirlas y demás, es necesario que nos las enseñen adultos ya emocionalmente inteligentes, ¿no? O sea, uno no puede enseñar lo que no tiene y lo que no es. Y el tema acá es que nosotros como adultos no fuimos enseñados en esto, ¿no? Venimos de generaciones donde se nos han enseñado otras cosas y cosas muy dañinas, como por ejemplo el no llores, no te podés enojar por esto es una pavada, dale, seguí adelante, que tiene que ver con esto, con la invalidación emocional. Entonces somos adultos que no tenemos herramientas para gestionar de forma saludable nuestras emociones. ¿Y qué le podemos enseñar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes y demás si nosotros mismos no lo sabemos hacer? Entonces acá el desafío principal es enseñar, educar a los adultos primero, porque son ellos los que les enseñan a cómo gestionar las emociones a los niños, a los adolescentes, ¿no? Pero vos ves, pero vos ves que los adultos, esos que estamos, como quien diría, ya criados de una manera distinta, queremos mejorar esa postura que nos viene de nuestros ancestros, como quien diría, y empezar a hacer eso que vos decís de ayudar al adolescente, ayudar al joven, a los chicos en sí, porque yo lo que noto es como que muchos padres actuales que no tienen esa generación nuestra, no son parte de esa generación nuestra, digo, directamente es como que le dan lo tecnológico a los chicos para sacárselo de encima en los problemas en sí o en la atención que el chico requiere a veces a diario. No sé si me explico. Sí. A ver, acá hay que entender que como padres se hace lo que se puede y siempre fue así, ¿no? Para que no tampoco se sientan juzgados por esto, es importante tener en cuenta que es entendible que no tengamos herramientas porque nadie nos ha enseñado, ¿sí? Sería genial que tengamos escuelas para padres, o por lo menos educación emocional en las escuelas. Y sí es cierto que más que nada hay estudios que muestran el estilo parental de los millennials, que es la generación que ahora está teniendo hijos, y muestra precisamente esta tendencia a querer subsanar lo que sus padres, los baby boomers, no hicieron con ellos, ¿no? Sí. Entonces nos estamos yendo a un estilo parental un poco más emocional, o sea, abierto a lo emocional, pero sin muchas herramientas, ¿no? Los millennials como papás no saben bien qué hacer, saben que las emociones son importantes de sus hijos, pero no tienen herramientas para acompañarlos muchas veces. Son más permisivos, ¿no? Para no ir al choque también con los chicos, creo, ¿no? Claro, y nos estamos volviendo desde padres de los baby boomers, donde quizás eran mucho más autoritarios, muy poco emocionales, no se abrían a la emocionalidad de sus hijos, y nos fuimos como sociedad, esto suele pasar en las sociedades, y nos fuimos a un estilo más permisivo, y yo tengo esperanza con esto. Siempre que vamos de un extremo a otro va a llegar a una generación en donde va a poder combinar las dos, ¿no? El estilo más normativo, parental, que es importante poner límites, establecer rutinas, responsabilidades, y un estilo también amoroso, afectivo, en donde es importante validar las emociones de nuestros hijos, pedir perdón cuando nos equivocamos, por ejemplo, escuchar lo que le pasa a nuestros hijos. Entonces,
sí nos hemos pasado de un extremo al otro quizás, y yo creo que estamos buscando como papás en la sociedad ese punto medio en donde podemos equilibrar estas dos funciones parentales que son importantes. Ahora bien, sí es cierto que esto que decís de la tecnología es algo a prestar atención, ¿no? Porque esto que le pasa a los adolescentes de haberse refugiado en la tecnología, le pasa a los adultos también, ¿no? Nosotros tenemos que también tener en cuenta, yo me expongo acá un poquito, pero yo tuve que sacar las redes sociales hace un mes, porque dije, no puedo estar tanto tiempo en redes sociales, ¿no? Y sí, uno ya tiene el cerebro ya constituido y todo, y pues tendría que tener las funciones, las habilidades para poder decir que no y regularse y demás, y las redes sociales están especialmente fabricadas y diseñadas para eso, ¿no? Para robarnos la atención y quedarnos ahí. Sí. Entonces es cierto que los padres, tanto los adolescentes, pero también los padres, están pasando por esta problemática de, bueno, no sé qué hacer con él, porque no sé gestionar esto, no tengo herramientas, y bueno, le doy el chupete virtual que es la tablet o lo que sea. ¿Crees que esos 2 años de encierro por el COVID fue lo que más permitió que un adulto le diera a los chicos casi como muchas horas de celular, de tablet, de computadora, y después ya cuando nos teníamos que, como que ya estábamos sueltos, liberados a la vida después del COVID, eso no fue bueno y quedó ya como implementado que ellos tienen que tener esos recursos en internet y como que ahora cómo se los sacás? Sí, yo creo acá que los datos muestran, mira, me viene re bien porque ahí tenés, están mostrando los gráficos, ¿no? Si nos fijamos en los gráficos, sí, vemos ahí precisamente que en el año en donde estuvo la pandemia, donde estábamos aislados, sí, los suicidios bajaron. Y es a partir de ahí, cuando nos liberaron, digamos, y volvimos a la normalidad, entre muchas comillas, en donde empiezan a crecer las tasas de suicidio. Nosotros tenemos la hipótesis de que en el momento de la pandemia, el hecho de haber estado encerrados en casa con adultos, estoy hablando de adolescentes y jóvenes, ¿no? Que sí, estábamos necesariamente vinculados a otros, teníamos que, los adolescentes estaban al cuidado de sus padres estaban ahí, más allá de que sí es cierto que había que empezar, ahí es donde se empezó a usar muchísimo la tecnología, ¿no? Y se instaló tanto para los adolescentes como los adultos. Lo que nosotros creemos es precisamente que bajan las tasas de suicidio durante la pandemia porque los adolescentes estaban contenidos por lo menos en vínculos familiares. Sí. Esto es un arma de doble filo porque podemos pensar que las familias siempre son ideales, ¿no? Y entonces están contenidos por una familia que es un contexto seguro. Eso no pasa en todas las casas, ¿no? Para muchos adolescentes fue un infierno quedarse encerrado con su familia. Sí. Pero sí es cierto que después de la pandemia, cuando se levantó el aislamiento, los adolescentes quizás quedaron muy apegados a buscar el contacto con los demás, al socializar a través de la virtualidad. Y eso sí genera un impacto muy grande en la salud mental. O sea, nosotros somos seres de manada y necesitamos el contacto, ¿no? El contacto físico, el contacto cara a cara y demás, y más en estas edades. Y eso pudo haber sido un factor de riesgo muy importante para este incremento de las tasas de suicidio, el no estar socializando simplemente solo a través de la virtualidad y exponernos aún más a factores que perjudican la salud mental, como el ciberbullying y demás. Sí, como un padre, alguien que está a cargo de un chico adolescente, tiene que darse cuenta, le tiene que sonar como quien diría la campana de estar atento en el adolescente y en el joven de que va camino a un suicidio o a determinado acto que debe estar sufriendo y que no lo está exteriorizando con palabras, diciéndole, mira, me pasa tal cosa, me pueden ayudar. ¿Cómo el padre o el que está a cargo del chico se da cuenta que algo pasa?
Esto es súper importante. Un primer punto es precisamente el empezar a involucrarnos mucho más con nuestros hijos, empezar a conocerlos, empezar a escucharlos más que nada. Escucho mucho esto de hay que hablar con los chicos. Más que hablar, hay que escuchar a los chicos, más que hablar, porque quizás nos pasamos mucho tiempo hablando con ellos y les damos unos sermones hermosos que ni nosotros cumplimos y ellos saben que nosotros no lo cumplimos. Entonces, más que hablar es escucharlos, preguntarles, acercarse, ver los momentos. En los adolescentes no es como los niños. En los adolescentes son ellos los que marcan los tiempos, que cuándo quieren hablar y cómo quieren hablar. Entonces, estar disponibles emocionalmente, abiertos emocionalmente para escucharlos, comprenderlos y sobre todo validarlos. Es decir, mostrarle que lo que siente está bien sentirlo, aunque después podamos hablar qué hacer con eso que se siente. Lo que se puede modificar es qué hago con lo que siento, pero lo que siento es válido siempre. Si es enojo, si es tristeza, si es decepción, sea lo que sea que estoy sintiendo como ser humano, es digno y es respetable lo que siento. Lo que sí después podemos hablar es qué hacer con eso. Entonces sí es importante que los papás primero estén muy cercanos a sus hijos, estén muy involucrados en lo que les pasa a sus hijos y quizás sí prestar atención a ciertas alarmas, como por ejemplo los cambios rotundos en las rotundos, ¿no? Muchas veces no son tan evidentes, ¿no? Pero sí algunas veces son más sutiles, cambios en las rutinas, cambios en el apetito, cambios en el sueño, esto de quizás mensajes que dejan en redes sociales, conversaciones en donde parece ser que se están despidiendo, por ejemplo, ¿sí? Cambios en los estados de ánimo, se vuelven más irritables o más tristes, se aíslan. Acá, en la adolescencia, bueno, en la niñez también pasa, no es tan evidente como un adulto piensa que se da una depresión o que uno piensa, bueno, está todo el día en la cama. No necesariamente, puede seguir con su rutina, pero está muy irritable, por ejemplo. Entonces, en todas estas cosas, cuando yo ya veo que hay estos comportamientos, más allá de esto que digo de involucrarse emocionalmente con los hijos, es siempre buscar ayuda y buscar profesionales que puedan acompañar a la familia y al adolescente en lo que está pasando. A veces pasa, Rocío, que las palabras duelen más y pegan más que le pegues una bofetada o lo que sea, ¿no? Y sobre todo cuando quieren comparar a un hijo con el otro o a un adolescente cercano con su propio hijo, ¿no? Y los chicos sienten esa frustración de esa comparación constante. A mí por lo menos me pasa que a veces veo en la calle o en los transportes públicos cuando un padre reta a su hijo y le dice, ay, pero tu primo no es así, tenés que ser así como él, o portate bien porque tenés que ser como tu hermano. Y yo digo, cada uno somos distintos y siempre nos metieron esas cosas en la cabeza, ¿no? Sí, total. De hecho, los estudios muestran que el daño físico se procesa en el mismo lugar del cerebro que el daño verbal, ¿sí? Del daño psicológico. Sí. O sea, para el cerebro es lo mismo si me pegás o me decís un insulto, o si me comparás o si me humillás, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Nosotros como padres tenemos que ser contextos seguros para que nuestros hijos tengan una buena salud mental. Y ser en contexto seguro es validar al otro, es mostrarle que él es importante, que él importante es significativo, ¿no? Acá, bueno, nos podríamos charlar mucho acerca de lo que es la autoestima y demás. Pero que lo que le pasa es importante, que lo que le pasa es significativo, y que también que él o ella es digno de ser quien es. Y eso es importante transmitirle a nuestros hijos, no con las palabras muchas veces, o sea, porque capaz que si nos sentamos un día y le decimos, vos sos importante para mí o demás, uno no aprende tanto por lo que el otro dice, aprende más y confía más en lo que el otro hace, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo mi papá me escucha o mi mamá me escucha, me presta atención, valora quién soy, las cosas que hago, mis aspectos buenos y también sabe de mis debilidades y las cuida y me favorece en tratar de cambiarlas o mejorarlas?
Y siempre hay que tener en cuenta esto que decís, que me gusta mucho, que es el hecho de las comparaciones. Estamos ante un periodo muy sensible, el adolescente está constantemente comparándose con el resto porque está midiendo cuánto es él, o sea, su identidad personal, y cuánto eso hace que pertenezca o no a un grupo. Entonces, la comparación es muy importante en esta etapa de la vida. De hecho, es uno de los factores que contribuye al trastorno alimentario, ¿no? Esto de compararme con estándares exigentes de perfección. Entonces, si yo como papá o yo como mamá, que soy supuestamente la persona que más ama a esta otra persona, a este adolescente, soy yo el promotor o la promotora de comparaciones en donde lo dejo en una posición de desventaja, bueno, ¿qué le queda a ese adolescente en función de lo demás, ¿no? Si mi papá o mi mamá me dice esto y me pone en una posición de desventaja ante los demás, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Si la persona que supuestamente me ama y me tiene que cuidar me rebaja así, ¿cómo quedo preparado para el mundo, ¿no? Sí, el tema también de cuando los adultos se separan y los hijos son, ¿no?, para un lado, para el otro, para qué lado van a ir, ¿no?, a vivir o con quién. Eso es también materia de una parte de estas decisiones de los jóvenes, ¿no?, también. Sí, acá es un problema, a ver, no es la separación en sí misma, sino es qué hacen los adultos con esa separación. Esto es, acá es todo un capítulo, ¿no? Pero acá este es un buen ejemplo de lo que... De la falta de habilidades emocionales de los adultos, cómo afecta en los adolescentes o en los niños, ¿no? Acá tenemos, si la separación es conflictiva, y muchas veces esto sucede y usan a los hijos como contienda, esto tiene un impacto durísimo en la salud mental de los chicos. Acá ningún niño o adolescente sale bien parado, nunca, siempre es el que pierde o la que pierde en estos conflictos. Y este es un buen ejemplo de que cuando tenemos adultos que no tienen habilidades emocionales para gestionar los momentos estresantes o las situaciones difíciles de su vida, los que pagan los platos rotos son los chicos. Entonces, sí, esto también puede ser un contexto súper amenazador para los adolescentes. Sí. Rocío, así con este informe tan detallado, ¿qué es lo que más vos encontrás para relevante, así como para comentarlo, que no hayas comentado hasta ahora, y qué cosa aconsejás, ¿no?, para eso que falta? Bueno, acá yo me voy a enfocar especialmente en la prevención porque es en lo que yo trabajo. Sí. Me parece importantísimo esto de poder focalizarse como adultos en desarrollar y entrenar nuestras habilidades emocionales para que ellos puedan vernos fuertes en esto, fuertes en el sentido no como inmutables, porque no es la idea, al contrario, eso es perjudicial, sino que nosotros tenemos herramientas para afrontar las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Y acá lo voy a hacer más específico, es que yo como adulto desarrolle mi habilidad para tolerar la frustración, para tolerar los procesos, para demorar la gratificación, para gestionar mis emociones. Eso, si yo como adulto lo empiezo a entrenar y empiezo a mostrar, eso enseña a los chicos a cómo hacerlo, que eso es lo más importante. Adultos, ya como decíamos hoy, siendo en el rol de papá o mamá, siendo en el rol de docentes, siempre estamos enseñando estas habilidades, ¿no? Desde que llega el día que llega la cuenta de la luz y yo empiezo, no puede ser, es que vida de miércoles, no sé qué, y me desregulo enfrente de un adolescente, le estoy mostrando cómo así se resuelve un problema. Cuando yo discuto con mi pareja y no podemos llegar a tener un debate regulado, digamos, emocionalmente, así yo le enseño cómo se solucionan los problemas con otros, ¿no? Sí. Entonces, primero yo recomendaría esto de, como adultos, empezar a entrenarnos en nuestras habilidades emocionales, empezar a tener recursos personales, y eso mismo es lo que vamos a estar enseñando a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestros estudiantes también.
Y sería ideal que podamos en las escuelas aplicar también todo esto de forma transversal, ¿no? Que no solamente enseñemos a nuestros niños, adolescentes, contenido académico, sino que también sería ideal y espectacular en este momento poder enseñar y entrenar habilidades para la vida, ¿no? Habilidades de resolución de conflictos, habilidades para que yo pueda gestionar mis emociones, habilidades para tolerar la frustración, habilidades de demora de la gratificación. Todas estas cosas son sumamente importantes y quizás por muchos años nos hemos enfocado en enseñar contenido, que en este momento estamos a un clic de distancia de cualquier tipo de información, así que no sería tan relevante. Quizás tendríamos que focalizarnos en las escuelas a enseñar a habilidades cognitivas y habilidades emocionales, enseñar a pensar, enseñar a gestionar mis emociones y demás. Creo que ese es el mensaje que queríamos transmitir especialmente desde el informe. Y sobre todas las cosas que desde que uno nace hasta, obviamente, hasta que nos morimos, ¿no? Uno sí o sí tiene la posibilidad de educarse, de aprender, ¿no? Y no frustrarnos en la primera cosa negativa que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que pasa también, no solo en el adulto, sino que en los jóvenes obviamente lo pasan a diario y todos hemos superado muchas cosas, ¿no? Sí, y también está incentivada por la cultura actual, ¿no? En donde en redes sociales solo se muestran los triunfos y la gente empieza a creer que hay realmente esa es la vida, ¿no? Que van de triunfo en triunfo. Es que yo eso lo he hablado al aire, a veces digo, ¿por qué implementan eso de frustrarnos si no somos los primeros ahí en el podio? Y yo le decía a alguien acá la otra vez en la radio, le digo, discúlpame, pero vos, ¿qué cosas tenés de campeón? ¿Cuándo saliste primero? Y no todos hemos salido primero o segundo o tercero. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hacer una locura de ir y destruir, por ejemplo, una cancha de fútbol si el equipo tuyo perdió? Y yo digo, pero es obvio que alguno va a ganar, otro va a perder, y no por eso vas a ir a destruir todo, ¿no? Exacto. Y en este caso la vida, ¿no? Imagínate que los adultos con un sistema nervioso ya conformado, supuestamente que tendrían que tener habilidades y demás, y ya esos adultos no pueden gestionar esas situaciones de forma madura. Esos adultos están criando adolescentes, seguramente, niños y adolescentes. Sí. Entonces, no podemos esperar que los adolescentes, exigir que los adolescentes se comporten de forma madura, teniendo un sistema nervioso que no lo es todavía, cuando los adultos no lo podemos lograr todavía, ¿no? Yo digo, ¿cómo se debe ver un padre que lleva a la cancha a su hijo y en pleno partido el padre insulta, grita, dice todas las cosas que uno ve en las pantallas de televisión cuando transmiten el fútbol? ¿Qué pensará el chico del padre cuando insulta, rompe y quiere ir y romper todo, ¿no? ¿En qué estado va ese padre y a su vez transmite al chico, ¿no? Exacto, sí, ahí están aprendiendo. Estamos todo el tiempo enseñándoles, todo el tiempo. El tema también es que no solamente antes eran los padres y la escuela principalmente los que enseñaban habilidades. Ahora con las redes sociales, los medios de comunicación masivos y demás, hay otros referentes también enseñando. Cuando yo sigo un TikToker y estoy viendo qué dice, qué hace, qué sube, qué no sube y demás, estoy aprendiendo también a cómo comportarme y cómo gestionar mis habilidades, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que es un periodo donde yo estoy aprendiendo por lo que veo, y si veo a mi papá gritándole al árbitro y no sé qué cosa, y es muy probable que yo así resuelva mis conflictos, aunque no necesariamente, ¿sí? Por suerte, y eso quiero dar una luz de esperanza, que yo tenga un referente que es disfuncional no implica que necesariamente voy a ser disfuncional, o sea, es lo único que voy a aprender, ¿no? Acá hay un juego de la genética, del ambiente, y en el ambiente hay muchas investigaciones que muestran que tener un solo referente saludable ya es un halo de esperanza a que el adolescente o la persona pueda imitar esos comportamientos. Obviamente, cuanto más personas alrededor saludables
saludables tenemos, es un contexto más seguro para que nosotros podamos desarrollar buenas habilidades, ¿no? Pero bueno, si al menos uno, por eso yo siempre cuando hago capacitaciones a los docentes les digo, aunque sean ese al menos uno, ¿sí? Aunque la familia sea muy disfuncional, ustedes como docentes sean ese al menos uno que les pueda dar esa esperanza de que se puede vivir diferente y se puede actuar de forma diferente. Sí, y yendo a lo personal, Rocío, la niña Rocío en su infancia y adolescencia, ¿tenía esa contención y todo eso que no se te cruzó nunca nada así negativo, malo por la cabeza y terminaste buscando en la cabeza de la gente, del ser humano, como quien diría, todas esas inquietudes que tenías de chica? No, yo creo que ningún psicólogo ha tenido una infancia muy saludable, ¿no? No, claramente, bueno, por lo menos no es mi caso. A ver, yo me dediqué especialmente al desarrollo de habilidades emocionales precisamente hay un dicho en la jerga académica que uno investiga lo que carece, ¿no? Sí. Entonces, precisamente para mí fue una motivación estudiar algo que sea significativo para mi vida y lo encontré en el desarrollo de habilidades emocionales, ¿no? Sí. Por mucho tiempo también trabajé y estudié estilos parentales, ¿no? Porque mi motivación era contribuir a la parentalidad de una forma saludable. Entonces, sí, esta niña está reparando muchas cuestiones de su infancia también. Está bien. Bueno, lo que quieras agregar, y muchísimas gracias por tu tiempo y acá tenés este micrófono abierto, la pantalla de Telemix, las veces que quieras hablar un poco, más que nada para concientizar, ¿sí? Que los adultos, que los jóvenes y todos en sí hagamos todo el tiempo cosas positivas y que no nos frustremos por sobre todas las cosas y tomemos malas decisiones ante algo negativo, si sea de la escuela, sea del trabajo, sea de lo que sea, o hasta de lo que pasa en las casas, ¿no? Cada uno. Sí, acá ahí tomo esto y sí, que nos frustremos, o sea, nos vamos a frustrar. No hay que no frustrarse, no hay que es imposible no sufrir en esta vida. Sí. Y eso también es algo a transmitir, ¿no? Dejemos de pensar que estamos en la normalidad es lo saludable nada más, o el estar bien. No, nos vamos a frustrar, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, nos vamos a sentir mal, vamos a estar insatisfechos, eso va a pasar, somos seres humanos, tiene que pasar, ¿no? Y hay un montón de sabiduría en esos estados. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es tener herramientas para permitirnos transitar esos estados, o sea, permitirnos estar frustrados y saber qué hacer cuando estamos frustrados, permitirnos estar tristes y saber qué hacer cuando estamos tristes. Entonces la idea es abrirnos a todas las emociones, dejar de querer dar una imagen de que siempre estamos bien o tenemos que estar bien, porque precisamente la evitación de esas emociones son las que llevan a conductas de riesgo, ¿no? Sí. Entonces mi mensaje es ese, que podamos transitar todas nuestras emociones de forma saludable, sin ser, yo le digo, los elitistas emocionales, ¿no? Las emociones positivas, a esas sí nos gusta vivirlas, sí. Y ahí nos queremos focalizar, y cuando aparece una emoción que es desagradable, ahí ya decimos, no, esto no puede estar pasando, tenemos que salir de acá. Bueno. No, la frustración nos permite precisamente ver que lo que hicimos no funcionó, o que hay muchas cosas que no podemos tener, y está bien. O sea, somos seres humanos limitados, no somos omnipotentes, no podemos todo el tiempo, en todo momento. Entonces la frustración nos muestra hoy, hasta acá. Por ahora hasta acá. Bueno, Rocío, muchísimas gracias, que tengas un buen día y bueno, concienticemos un poco más sobre el tema de evitar, ¿no?, llegar a un suicidio de un joven y adolescente, y también el del grande, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo y el espacio. No, gracias a vos. Gracias por las personas que nos pusieron en contacto. Hablamos con la doctora Rocío González, ¿sí? A ella la pueden ubicar a través de su mail, ¿sí? rogonzalez, con z, @austral.edu.ar. Es la doctora en neurociencia, magíster en